En primer lugar, quiero celebrar y agradecer estas jornadas que estamos compartiendo entre hoy y mañana. Agradecer la iniciativa de estas cátedras, de los compañeros, de justamente en un momento tan complejo, tan difícil y de tanta disputa, haber pensado este espacio para que nos podamos encontrar y reflexionar. Además, les quería comentar que las ideas que voy a compartir con ustedes forman parte de debates a lo que hace muchos años venimos planteándonos en distintos lugares. Como dijo Federico, en mi asociación gremial, ACMER, en el ámbito de la formación docente de los grupos de trabajo de la CETERA y de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, en la que sigo trabajando actualmente, que pertenece a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Esto tiene que ver también con recuperar mucho del trabajo que venimos reflexionando con el equipo de la cátedra que actualmente tengo, que es Investigación Educativa. Con la intención de no dispersarme, voy a leer las reflexiones que estuve trabajando, pensando, con la intención de aportar algunas miradas acerca de los modos en que las políticas de formación docente a partir de los 90 han interpelado y regulado nuestro trabajo y la educación pública. La formación docente, que ha estado instalada como una prioridad de las agendas de las políticas públicas, pero que por otro lado el entramado que se ha ido tejiendo entre políticas educativas de formación docente, concepciones de evaluación, dispositivos de control, normativas, reivindicaciones sostenidas por nosotros los trabajadores de la educación, han ido configurando modos de entender nuestro trabajo. Por eso la intención de compartir reflexiones y análisis acerca de las concepciones que hoy se ponen en juego respecto de la formación y nuestro trabajo. La complejidad del campo de la formación y el trabajo y el intento de mostrar algunos hilos en la trama que se ha ido tejiendo desde los 90 a esta parte, me ha llevado a organizar esta presentación en 3 nudos. El primero tiene que ver con algunas notas acerca del escenario en que se inscribe la formación docente, uno segundo que me voy a referir a los sentidos de la profesionalización y la formación docente, y el tercero respecto de la evaluación como dispositivo de la configuración de nuestro trabajo. Respecto al escenario en que se inscribe la formación docente, es necesario remitirnos a la transformación educativa y la formación docente impulsada en la década de los 90, que por un lado se inscribe en un proceso de reforma y ajuste estructural de las distintas dimensiones del Estado, sobre la base de políticas neoconservadoras y por el otro políticas neoliberales, en tanto nuestro país como América Latina responden también a lineamientos de los organismos internacionales. El Estado durante la década menemista en materia de políticas educativas públicas se va a ocupar de ajustar la educación al programa económico neoliberal, dejando librado a las provincias el problema del financiamiento, utilizando como estrategias disminuir la responsabilidad del Estado como financiador y usando el establecimiento de aranceles y subsidios como mecanismos para la generación de proyectos y políticas focalizadas. Es decir, la premisa es achicar el sistema de educación pública. Como contrapartida, centraliza los rubros de mayor incidencia en el control ideológico y político del sistema educativo e instala como principio la eficacia que tienen que alcanzar los sistemas educativos, las escuelas y los trabajadores. En un contexto donde el incremento de la desocupación, la pobreza, la profundización de desigualdades ejercen como mecanismos sociales de exclusión disfrazada en banderas de una supuesta libertad de los sujetos manejado por las leyes del mercado. Estas definiciones van a provocar la fragmentación del sistema educativo y las desigualdades entre las jurisdicciones,
ubicando a la educación como una responsabilidad común, como un servicio, un bien de consumo no accesible a todos los ciudadanos. Los fuertes procesos de privatización de los bienes del Estado generan también un cambio profundo en las ofertas educativas. La iniciativa privada que se habilita a partir de la Ley Federal de Educación comienza a ocupar un lugar y un espacio que va a ir creciendo con el correr de los años. Por otro lado, durante la última década, identificamos rupturas respecto a estas definiciones neoliberales, cuando el Estado se ubica en el centro de la escena al reasumir obligaciones con el campo educativo y reconocer la dimensión política de las políticas públicas. La centralidad de las políticas educativas impulsadas se van a traducir en normativas, documentos, acciones, cuyo propósito es atender, en algunos casos, problemas de financiamiento, como la Ley de Garantía del Salario en 2003, Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente, 2004, Ley de Financiamiento Educativo, 2005. En otros casos, da respuestas a vacancias, como la Ley de Educación Técnico-Profesional, 2005, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Sexual Integral, en el 2006. Ahora, no es menor el reposicionamiento del Estado en la Ley de Educación Nacional 26.206, donde se define la educación como derecho y el conocimiento entendido como bienes públicos y derechos sociales con los cuales el Estado se compromete a garantizar. La extensión de la obligatoriedad, el reconocimiento del derecho a la gratuidad de la educación, la decisión de garantizar el acceso, generar condiciones para la permanencia y egreso de los estudiantes, ubican al Estado como principal responsable del financiamiento, garante de la igualdad de oportunidades y posibilidades de los sujetos, aduciendo la necesidad de poner énfasis en la igualdad y en la calidad, pero como derechos irrenunciables. El énfasis que encontramos en la Ley de Educación Nacional en los principios de igualdad e inclusión y el reconocimiento explícito a las situaciones de injusticia, marginación, estigmatización de los sujetos, da cuenta del reconocimiento del alto grado de exclusión del sistema educativo de grandes sectores de la población del país, en el marco de un modelo económico-social que profundizó las desigualdades, ejerciendo mecanismos sociales de exclusión violenta y negativa, disfrazadas en banderas de una libertad manejada por las leyes del mercado. Otra de las preocupaciones que atraviesan las políticas educativas en la ley nacional es la unificación de la estructura del sistema educativo, un sistema educativo cuya fragmentación se profundiza en los 90 y que no obstante las intencionalidades del Estado y específicamente del Consejo Federal de establecer criterios comunes, estos se siguen tensionando con las particularidades provinciales y los modos de gestión. Paradójicamente, la actual política socioeducativa del gobierno de Cambiemos, si bien retoma principios y lógicas de las políticas neoliberales de los 90, da cuenta de una impronta focalizada en lo que los estudios de la CETERA han dado en denominar un proceso de desestructuración de las políticas impulsadas en las últimas décadas por el Estado. En ese sentido, modifica la ley de ministerio, instalando el Ministerio de Educación y Deporte. Como marco justificatorio, retoma discursos de la ley federal e incluso del propio Pacto Federal Educativo. El enfoque eficientista, así como el énfasis puesto en reducir el gasto público e imponer un programa de estabilización económica, muestran la concepción mercantilista y meritocrática en que se sostienen. Esta desestructuración de las políticas, como advierte CETERA, adquiere visibilidad en el desmantelamiento de los equipos técnicos que venían trabajando en distintas áreas del Ministerio de Educación, los despidos masivos, el cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución
o en otros casos el debilitamiento, transferencia de los programas a las provincias en condiciones muy desiguales que ponen en riesgo su continuidad y profundizan la fragmentación. Se trata de planes y programas que desafían la inclusión educativa a través de políticas universales, estrategias pedagógicas, asignación de recursos, orientados a mejorar las condiciones materiales y simbólicas de sujetos, instituciones, y además mostraban diferencias sustanciales con las políticas de los 90. Por otro lado, advertimos que esta desestructuración de las políticas se acompaña además de un discurso que niega los avances acumulados por instituciones educativas, la producción pedagógica, así como las trayectorias y saberes específicos de los trabajadores de la educación, mientras impulsa estrategias de desfinanciamiento, subejecución presupuestaria, despidos de trabajadores, vaciamiento de las plantas ministeriales, reafirmando la evaluación de resultados. En el actual escenario, la creciente crisis del empleo y del poder adquisitivo de las mayorías, la reproducción de la pobreza, la ampliación de las desigualdades, junto a la criminalización de la protesta social y la represión desatada contra los trabajadores cuando expresan legítimos reclamos, en la que los trabajadores de la educación hemos sido incluidos, se contrapone a la concentración de la riqueza y el incremento de las ganancias que beneficia a grandes grupos económicos, operando como un nuevo modo de disciplinamiento social. Otra de las acciones de la gestión de Cambiemos tienen que ver con la paralización de programas esenciales para la consecución de los objetivos de las políticas de inclusión contenidas en el Plan Nacional de Educación Obligatoria, con argumentos que dan cuenta de la intención de redefinición de lineamientos y prioridades de la gestión. Ahora bien, no nos caben dudas que el fortalecimiento de la educación pública no forma parte de su agenda ni de sus prioridades. Respecto del segundo nudo, los sentidos de la profesionalización y la formación docente, durante los 90 la formación docente va a ocupar un lugar prioritario, y de allí la necesidad de ubicarla en el contexto de las lecturas que se hacían en ese momento, donde se habla de situación de crisis, eficacia, eficiencia y calidad del sistema educativo. Por otro lado, se inscribe en el marco de una centralización política e ideológica del Estado, anteriormente descripta. El énfasis en la calidad, la eficacia, la reforma curricular, la capacitación docente, asimilada a reciclaje, son algunas de las notas destacadas de las políticas neoliberales de los 90, justificadas en la necesidad de articular y subordinar las respuestas del sistema educativo a las demandas del mercado de trabajo. Capacitación y profesionalización que cobran fuerza en este periodo y encierran implícita y explícitamente fuertes cuestionamientos a nuestra formación y a nuestro trabajo. Instalan sospecha de incompetencia sobre nosotros como trabajadores y refuerzan de esta manera la desconfianza hacia quienes enseñamos. Un discurso que se sostiene en el supuesto de que los docentes no estamos preparados para llevar adelante los cambios prescriptos y por eso se hace necesario reciclarnos. Los trabajadores de la educación somos nombrados como profesionales en los 90 que tienen que comprometerse con los resultados mientras se inhabilitan todos los espacios de discusión y debate. Profesionalización además usada para justificar la transformación de la formación docente y volver corresponsable el colectivo docente de la falta de calidad e instalar nuevas regulaciones a nuestro trabajo. La Red Federal de Formación Docente va a oficiar como la institución que se va a encargar de centralizar la capacitación, reformulación de planes de estudio, los CBC de la formación docente, además de reservarse sobre habilitación y validez de los títulos que se otorgan desde los institutos de formación docente. El oficio de ser maestro se devaluó
así como los modos de encarar la gestión institucional. Sobre la base de esa desvalorización de nuestras experiencias y saberes frente a de los especialistas curriculares, el acento se va a poner en la necesidad de actualizar contenidos disciplinares, los cuales aparecen clasificados como procedimentales y actitudinales, y se vinculan a aquellos que se supone tenemos que aprender para encarar la tarea de enseñar, como la llaman. La incorporación de los docentes a la capacitación fue compulsiva, impuesta como necesaria para conservar el puesto de trabajo, ya que la acreditación de los cursos posibilitaría, desde estas lógicas neoliberales, mostrar la incorporación de saberes y competencias necesarios para permanecer en el sistema educativo en un contexto de flexibilización laboral, despidos y profundización de la pobreza. Por otro lado, consideramos que en esta última década hay intentos también atravesada por problemas históricos, se van a interpelar los modos de entender la formación docente hasta acá descripta. En la propia ley de educación se va a definir que la formación inicial se tiene que ocupar de preparar docentes capaces de enseñar, generar y transmitir conocimientos y valores de la cultura, la formación integral, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. También se va a hablar de nosotros como trabajadores y en este sentido la construcción la construcción de una identidad docente basada en el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de nuestros alumnos. La ley también define la creación de una institución que va a reemplazar a la Red Federal de Formación Docente, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, encargado justamente de las políticas de formación docente. Se va a crear en la misma ley, se va a conformar un consejo consultivo del cual nuestra organización gremial CETERA, por justamente definición de la ley, pudo acceder y participar. Y en este punto también quiero señalar que muchas de las definiciones que hasta aquí vengo recuperando de la Ley Nacional de Educación no fueron un regalo, sino que fue producto de muchos años de lucha por la derogación de la ley nacional y la instalación de otra perspectiva, sobre todo que ponga el eje en la educación como derecho social. El fortalecimiento de los institutos de formación docente durante la última década, los acuerdos curriculares, la incorporación de nuevas temáticas como la pedagogía de las memorias, las problemáticas de género, diversidad, educación sexual integral, estuvieron acompañados de programas de formación continua, a lo que se suma los planes de mejora de las instituciones de formación docente, la incorporación de las tecnologías, el fomento de la investigación y las políticas de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes de estas carreras. En el 2014, después de muchos años de lucha y de instalar la necesidad desde nuestras organizaciones gremiales del reconocimiento de la formación en servicio de nosotros como trabajadores, se impulsa el Programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio en Nuestra Escuela, donde un programa que es aprobado por el Consejo Federal y refrendado por CETERA dentro de los acuerdos paritarios. Se organiza alrededor de dos componentes, uno institucional que incluye a todas las escuelas y que, como lo señalara nuestro secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde, intenta romper con la lógica meritocrática en que estaba montado el sistema de formación individual. Implica un trabajo colectivo, intercambio entre docentes en su lugar de trabajo y con otras instituciones para pensarlas en forma colectiva. Y una instancia de otro componente específico, donde es el colectivo docente el que define y prioriza las problemáticas puntuales a trabajar. En cambio, el actual gobierno en diciembre de 2015, y en esta impronta de desarticulación de las políticas educativas, va a definir la interrupción de este programa y el incumplimiento de los acuerdos paritarios que lo regulan. En diciembre de 2016, CETERA denuncia que el mismo se reduce a un plan de formación en temáticas de comprensión lectora y producción de texto.
desestimándose la profundización sobre la comprensión de los contextos políticos, sociales y pedagógicos. Estas decisiones dan cuenta de la profunda reorientación definida respecto de la formación docente por la actual gestión de Cambiemos, al incorporar criterios y visiones que van en detrimento de la educación como derecho social, además de retomar la perspectiva meritocrática, identificar la educación como servicio, reinstalando la concepción de la capacitación como un problema individual, que nosotros creíamos superado. El otro aspecto no menor de puntualizar es la incorporación en las mesas de debate del Infot y del Ministerio de Educación y Deporte de nuevos actores sociales provenientes del mundo privado, empresarial y del campo de las fundaciones. La decisión de la actual gestión de no garantizar la formación continua, gratuita, universal y en servicio, y abrir la posibilidad que sea la iniciativa privada la que las ofrezca, nos habilita a pensar que se profundizarán los niveles de precarización laboral al ser los trabajadores los que tendremos que pagar los cursos, habilitándose además la mercantilización del conocimiento dentro del espacio público. Y por otro lado, reforzando esta concepción de que nuestro trabajo es aislado, fragmentario y en soledad. La desestructuración de las políticas también se visualiza en el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 del Ministerio de Educación y Deporte, Argentina Enseña y Aprende, cuando señala, cuando se refiere a una política docente integral orientada al conjunto del sistema formador, cuyo fin último se puede desarrollar una enseñanza eficaz. Leo textual. Esta mirada integral de la política docente supone un abordaje sistémico de las distintas dimensiones que hacen a la profesión. Implica un trabajo articulado de fortalecimiento de la elección de la profesión, de lo cual hoy en la primer ponencia Flavia refería, la formación inicial y continua, la carrera docente, las condiciones laborales y la valoración social y cultural de la docencia en la sociedad. Por otro lado, creemos que no podemos perder de vista que el 22 de agosto de 2016, en la Casa Rosada, el grupo Diálogo Interamericano lanzó el informe Construyendo una Educación de Calidad, un pacto por el futuro de América Latina, en conjunto con el Ministerio de Educación y Deportes, en el que se analiza el estado actual de los sistemas educativos en América Latina. Son preocupantes las afirmaciones cuando refieren a las instituciones de formación docente. Textualmente dice: resulta imperioso contar con sistemas de regulación de la formación docente inicial de carácter permanente y con consecuencias significativas para las instituciones que no cumplen con los estándares requeridos, incluso, escuchen esto, prohibiendo su funcionamiento. La Comisión también presentó acciones para la mejora de la calidad de la educación, donde uno de los ejes es la excelencia docente. Creemos que este modo de denominar al docente tiene relación con el propósito de fijar estándares para la formación inicial, como dice el documento, como una oportunidad para definir qué significa la buena docencia y avanzar en la profesionalización. En este tercer eje, al que me voy a referir, la evaluación como dispositivo en la configuración de nuestro trabajo, consideramos que la evaluación es parte de la formación docente y genera procesos de aprendizaje. Y los aprendizajes que estas políticas y estas lógicas instalan seguramente están muy lejos de lo que nosotros como trabajadores hemos venido luchando y planteándonos como principio. La evaluación en los 90 va a ser el dispositivo central para el control de nuestro trabajo, vinculado a lo que les decía, los principios de eficiencia, eficacia y calidad. En nuestro país tiene que ver con la instauración del Sistema Nacional de Evaluación de Calidad, altamente centralizado, y la evaluación de los trabajadores de la educación.
La lógica del mercado ingresa a la escuela en un intento de configurar nuestro trabajo. Adquiere nuevos significados las demandas históricas nuestras de participación. Se interpela nuestro trabajo con exigencias provenientes del campo de la empresa. Eficacia, eficiencia, equidad, profesionalización, competencia, desregulación, oferta, demanda, clientes, usuarios. Cada uno de estos modos de nombrar que parecían lejanos de los 90, hoy vuelven a instalarse en el discurso oficial. La evaluación del trabajo docente se inscribe en un discurso de capacitación y de profesionalización, pero también de control del rendimiento de los resultados. El supuesto en que se sustenta es que los sujetos no son ciudadanos sino clientes del sistema y los sistemas de evaluación son los encargados de hacer visibles y controlar administrativamente lo que las escuelas y los docentes están produciendo en cada momento. Ahora bien, si bien señalar anteriormente y pusiera en valor cómo en la última década el Estado asume este lugar de garante de la educación, también es necesario marcar que en materia de políticas de evaluación dio continuidad tanto a los operativos nacionales de evaluación de calidad como a las pruebas PISA, que tiene que ver con los operativos internacionales. Es interesante, sin embargo, reconocer algunos hitos que marcan diferencia con la perspectiva neoliberal de los 90, como es el reconocimiento de la participación de los trabajadores a través de sus órganos de representación en lo que fue el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Otro dato tiene que ver con que no aparece la evaluación vinculada a los incentivos económicos. Otro de los matices, la incorporación de una encuesta a docentes y directivos sobre los factores de contexto asociados a los aprendizajes de los alumnos, así como el impulso que cobra la evaluación institucional participativa en algunas experiencias piloto. Sin embargo, traigo acá las advertencias que ya en una nota publicada en el 2011 sobre el tema de las pruebas internacionales, nuestra compañera Estela Maldonado nos advertía. Es muy notorio que desde los medios de comunicación monopólicos ligados a los grupos de concentración de capital se está orquestando una campaña de cuestionamiento a la escuela pública, basada fundamentalmente en los bajos rendimientos de nuestros estudiantes en las pruebas PISA. Lo que nadie dice, por ejemplo, es que la prueba PISA se administra a estudiantes mayores de 15, en el caso de Argentina, adolescentes que hicieron la mayor parte de su trayectoria escolar durante la vigencia de la Ley Federal de Educación. Hoy, en el discurso de Cambiemos, se ha retomado con fuerza la evaluación como control de resultados. Prueba de ellos es el operativo Aprender 2016, rechazado por nuestra organización gremial y por la comunidad educativa en su conjunto. El impulso que cobra la evaluación también queda evidenciado en el intento de crear un Instituto Nacional de Evaluación, como ya se señalara anteriormente. En el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 de Cambiemos, cuando se hace referencia a jerarquizar la profesión docente, se da cuenta de la intención de, leo textual, generar procesos de evaluación y seguimiento de la formación docente, los diseños curriculares, el desarrollo de estrategias para valorizar la profesión docente y la instalación de una política de evaluación. Por otro lado, consideramos relevante advertir que en el documento de la Comisión para la Educación de Calidad para Todos, que anteriormente les mencionaba, sé que prescribe con claridad la decisión de evaluar a los docentes con el propósito de realizar un diagnóstico de la efectividad y la preparación y recoger datos para el otorgamiento de incentivos a los docentes bien evaluados e instalar capacitación para los docentes más débiles, para agregar en el mismo documento. Cuando las evaluaciones provean oportunidades de perfeccionamiento para los docentes y sin embargo no existen mejoras en el caso de los profesores más débiles,
es necesario tomar medidas más firmes y ofrecer planes de retiro anticipado o desvinculación del aula. Como verán, el futuro está puesto en cada una de estas declaraciones y es ahí donde creo que no podemos hacer otra cuestión que pensarnos colectivamente cómo luchamos frente a cada una de estas afrentas. El ingreso de la lógica del mercado a la escuela opera como un supuesto también en el plan estratégico de Cambiemos al identificar la función de los equipos de conducción como un problema de liderazgo y prever nuevos mecanismos de acceso a los cargos de conducción y o supervisión de las escuelas. La vinculación, evaluación, carrera docente se identifica con la intencionalidad de elevar los requisitos de ingreso, establecer requisitos meritocráticos para la promoción y con una nueva conformación del salario cuando se habla de implementar el uso de los incentivos. Todas estas definiciones retoman lógicas neoliberales de los 90, ubican a los trabajadores como responsables de la baja calidad asociada a los resultados de las pruebas estandarizadas, manteniendo en algunos casos expresiones que están del contenido y sentido que nosotros entendemos tienen que tener, como es justicia social, inclusión de los estudiantes, garantizar procesos de enseñanza, pero subvirtiendo sobre todo su sentido e inscribiéndolos en las lógicas del mercado. En función de esto, de todos los aspectos que he tratado de presentar hasta aquí, creo que el presente es complejo y difícil, pero el futuro se avisora aún con un mayor nivel de complejidad. Fundamentalmente porque en cada una de los aspectos que he tratado de describir se pone en cuestión lo que tenemos en una ley nacional que ha sido fruto de nuestro trabajo, principios de igualdad, principios de inclusión, la educación como un derecho social. El lugar nuestro como trabajadores está fuertemente interpelado por estos discursos y no nos caben dudas que de la misma manera que ya hemos venido atravesando muchas de las medidas que que he tratado de seleccionar algunas únicamente, la lucha que nos espera es seguramente mucho más profunda y mucho más extensa. La pregunta es, ¿cuáles son los dispositivos que nosotros como colectivos somos capaces de generar para enfrentar este cúmulo de medidas que nos atacan por todos lados? Porque no es una medida, sino es la simultaneidad de medidas que no nos dan respiro, diría yo. En función de eso también quería retomar cómo desde las investigaciones de CETERA indican que este modo de entender nuestra formación docente en los 90 ha dejado huellas muy fuertes que van a perdurar en los años siguientes, condicionando la formación y el trabajo docente hasta la actualidad. Por un lado, se implementa la idea de que la introducción de mecanismos empresariales tendría impacto positivo en la calidad educativa. Desde aquí, el rendimiento laboral docente estaría directamente asociado a la imposición de mecanismos de diferenciación salarial según criterios que suelen utilizarse en las empresas como la evaluación de desempeño y la capacitación. Por eso, compañeros, desde este lugar me atrevo a invitarme y a invitarnos a que esta jornada sea en el marco de el que se han planteado la reflexión sobre las políticas educativas, el sindicalismo y nuestro trabajo. Creo que es un momento, por eso lo dije al comienzo, realmente de celebración, porque necesitamos pensar colectivamente las mejores estrategias para enfrentar lo que hoy tenemos como definiciones de políticas educativas en materia de formación docente y regulación de nuestro trabajo. Muchas gracias.
Quiero comenzar agradeciendo la invitación por parte de la comisión organizadora de estas jornadas a integrar este espacio, del que con mucho gusto participo junto con Amalia y Pablo, y agradecer también todo el trabajo de organización y de seguimiento de todas las previsiones organizativas para que este espacio pudiera ser generado. Quisiera compartir en este momento algunas reflexiones e ideas que surgen de una investigación que desarrollé en torno de la implementación de una serie de políticas vinculadas con la cuestión de la inclusión en el periodo 2003-2015, tomando especialmente los últimos 6 años, 2009-2015, intentando mirar en función del despliegue de esas políticas y en especial de la implementación de la asignación universal por hijo, una serie de experiencias pedagógicas que se desarrollaban en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, escuelas primarias públicas de la provincia de Buenos Aires, y compartir una serie de reflexiones en relación a los vínculos trabajo docente, escolarización pública y el par igualdad-desigualdad como manera para aproximarnos al tema de este panel, Estado, Política y Escuela Pública. Una cuestión que fue objeto de esa investigación fue la necesidad de poder considerar una serie de dimensiones específicamente pedagógicas del trabajo docente que desde diversas categorías fueron siendo analizadas por una gran cantidad de investigaciones y que en este caso trabajamos desde la categoría posición docente, en el marco de una línea de investigación que venimos desarrollando en especial en la Universidad Nacional de La Plata y en especial junto con una colega, Miriam Southwell, tratando de mirar a través de esta idea de posición docente cómo los docentes y las docentes conciben su trabajo, lo piensan, lo problematizan, lo reformulan cotidianamente en la construcción e invención de respuestas frente a situaciones de desigualdad. Quisiera detenerme primero en esta cuestión de a qué nos referimos con la posición docente para poder presentar luego una serie de reflexiones que me parece que podrían contribuir a trabajar sobre este eje Estado, Política y Escuela Pública que nos convoca hoy en el panel. La categoría de posición docente en el caso de la investigación intentó dar cuenta de los múltiples modos en que los docentes viven y piensan su tarea, asumiendo que esos modos son móviles, son dinámicos, van revisándose, no asumen la forma de un rol, de una función, de un papel que se escribe de una vez y para siempre, que queda fijo o en un estado definitivo, que uno puede alcanzar como si fuera una definición de diccionario y dijera ser docente es, y con un par de palabras agota la totalidad de lo que supone el trabajo docente, o una escuela pública es, sino que más bien intenta ver los matices y las complejidades del trabajo de enseñar en condiciones específicas, laborales, docentes, pero también introduciendo una serie de preguntas que intentan reposicionar un conjunto de preocupaciones pedagógicas. Por un lado, pensando que la posición docente implica una relación con las formas culturales y las formas de su transmisión, pensando que esa relación con la cultura o con las formas culturales es una relación que se va redefiniendo, que no está previamente escrita, que se desarrolla de múltiples modos, que implica diversas asunciones que muchas veces operan como reglas implícitas y que forman parte de las regulaciones, muchas veces de esas regulaciones no del todo escritas, que los docentes y las docentes en su trabajo cotidiano condensan al desarrollar experiencias pedagógicas frente a lo que ellos entienden como situaciones del orden de la desigualdad. Pero junto con esta relación con la cultura o con las formas de la cultura y su transmisión, también una serie de vínculos que tienen que ver con la relación que se establece con las nuevas generaciones, con esos otros, con nociones acerca del derecho que esos otros tienen a que la cultura les sea pasada por las generaciones anteriores, con nociones relativas a qué puede y qué debe hacer la escuela frente a situaciones de desigualdad, qué es posible pedirle a la docencia, qué es posible pedirle a una escuela y qué no, en todo caso, qué correspondería hacer
desde el trabajo de enseñar, qué es posible hacer y qué pueden hacer aquellos otros con los que se trabajan, qué es posible habilitar y qué es posible esperar de esos otros. Implica esa posición también ciertas formas de puesta a disposición, ciertas formas de sensibilidad o ciertas formas de ponerse a disposición o de dejarse interpelar por los problemas que atraviesan esos otros que asisten a las escuelas públicas. En particular, en el caso de esta investigación, yo trabajé con escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires que recibían a sectores que en su gran mayoría vivían en condiciones de necesidades básicas insatisfechas. Y ahí la pregunta o la interpelación tiene que ver con los modos en que los docentes van redefiniendo su trabajo en la medida en que piensan su tarea en relación con estas condiciones y nuevamente con lo que piensan respecto de qué podría hacer la escuela en relación a las situaciones que cruzan o surcan los territorios de la desigualdad. Al mismo tiempo también es, como señalan muchos autores, una posición ético-política que supone definiciones respecto de a qué puede apostar la docencia, a qué no puede, a qué debe renunciar la docencia, qué proyectos cabe sostener y cuáles deben dejarse de lado, que tampoco están del todo estabilizados, sino que se van redefiniendo y que en buena medida, y esto también se encuentra en la investigación y es importante para pensar la gravedad del contexto actual, muchas veces son también traccionados por las políticas públicas contemporáneas, ¿no? Cuando uno se encuentra con docentes y encuentra que entre sus preocupaciones aparece la cuestión de la inclusión, aparece que todos vayan como horizonte, ¿no?, a la escuela y que todos permanezcan y que todos terminen, o poder sostener la enseñanza desde un lugar de poder pensar que esa tarea puede dar una apertura a horizontes emancipatorios, uno encuentra que allí no hay una producción enteramente original, aunque sabe que cada docente pone de lo suyo también, sino un conjunto de circulaciones de sentido que también estuvieron en las políticas de los años anteriores y que tienen también su efecto, aunque no de derrame automático, pero su efecto en el modo en que los docentes piensan su tarea y construyen estas posiciones, ¿no? Entonces hay ahí una dimensión ético-política que se suma a las anteriores y que se suma a las condiciones laborales y que se suma a las coordenadas más generales referidas al trabajo docente, que creo que vale también la pena mirar. Y también la construcción histórica y social del trabajo docente, ¿no? El modo en que esa posición muchas veces está tensionada por el modo en que históricamente se construyó la docencia en nuestro país y aquello que esa construcción pone a disposición para comprender el presente, pensar el lugar de su trabajo en las escuelas en donde ese trabajo se desarrolla, pero también la construcción social de ese trabajo, donde en ese articulado o en esa circulación de sentidos en el campo de lo social están no solamente los discursos que ponen a circular las políticas públicas, sino que también están las intervenciones sindicales, también están los sentidos que ponen a circular otras experiencias pedagógicas, también están los movimientos sociales, pedagógicos y de docentes, también están lo que ponen otros sectores y actores. Entonces hay allí un conglomerado muy difícil de asir desde una única mirada, imposible de determinar si uno va a buscar un único sentido, que habla más bien de un estar siendo de la docencia, que habla más bien de una docencia que es un lugar de despliegue de mucha disputa y que en todo caso cabe poder abrir y mirar intentando visibilizar esas disputas de sentido de modo tal de no esencializar ese carácter complejo que tiene el trabajo docente. Hay una preocupación siempre, ¿no? Desde el campo de la investigación y no solo desde el campo de la investigación, que es que a veces la estandarización no es patrimonio exclusivo únicamente de las pruebas estandarizadas de medición de la calidad, ¿no? La estandarización muchas veces circula en una serie de miradas, de perspectivas, que circulan mucho mediáticamente, que impulsan determinados sectores y que muchas veces tratan de congelar al trabajo docente a un único sentido.
en algunos casos incluso ligando, como se dijo en la intervención anterior, ligando al trabajo docente a un lugar de déficit o de falta o de que algo debe completarse para alcanzar un estándar supuestamente de mayor calidad, ¿no? Y hay una disputa que me parece que la coyuntura actual requiere, que tiene que ver con discutir o debatir estas miradas estandarizadas sobre el trabajo docente, estas miradas que reducen al trabajo docente a una sola cosa o que en todo caso muchas veces no solo lo reducen, sino que además construyen su deficiencia, diciendo todo lo que el trabajo docente no es, no hace, no cumple, todo el atraso que tiene y en todo caso, a partir de allí, todas las tecnologías que se despliegan para poder completar eso que se sanciona como deficitario. En la investigación que yo les mencionaba hay una serie de iniciativas y de experiencias que tienen muchos matices, pero que comparten, digamos, algunos elementos que yo quisiera mencionar para poder problematizar estas miradas estandarizadas sobre el trabajo docente. Uno de ellos es la revisión que en algunas de estas instituciones educativas se hace de algunos elementos del formato escolar. En algunos casos modificando algunos tiempos escolares, en otros casos haciendo una redefinición de los espacios, en algunos casos incluso disponiendo el modo de trabajar de los docentes de otra manera. En una de las escuelas, además, la reorganización alcanzó un punto en el que ya no había docentes de grado, aunque formalmente seguía siendo así, sino que las docentes se encargaban disciplinarmente de un mismo ciclo, con el objetivo de darle, por un lado, un mayor seguimiento a las trayectorias de los estudiantes en esa escuela, respuestas diversas a la cuestión de la sobriedad, una cuestión que está emparentada y se deriva de la graduación escolar, que implica invenciones diversas, desde poder plantear que algunos alumnos puedan trabajar junto con otros grupos en la misma jornada y retornen hasta argumentaciones o propuestas que se resistían a realizar algún movimiento justamente porque pensaban que la escuela era responsable de esta situación, resolverla con las coordenadas institucionales vigentes, ¿no? Y así uno podría decir también con la cuestión de la evaluación, modos diversos de plantear la evaluación que tuvieran que ver más con un registro cotidiano en algunas de las experiencias, más que la calificación de alguna instancia evaluativa en términos numéricos. Y aquí lo que uno encuentra en estas definiciones es algo que también encuentran otras investigaciones, en especial investigaciones que desarrolló una colega, Patricia Redondo, cuando se refiere a la enseñanza obstinada, ¿no? La obstinación por enseñar y la vía de la enseñanza como manera de poder pensar que el trabajo docente puede hacer una contribución para abrir otros futuros, para abrir otros horizontes para los pibes y pibas que asisten a las escuelas públicas. Y ahí hay algo que es interesante para poder pensar en esta obstinación y en el sostenimiento de los modos, en los modos en que se sostiene esta idea de mantener la enseñanza, ¿no? Por un lado, una discusión respecto de ciertas perspectivas que regresan cada tanto y que ahora nuevamente tanto algunas instancias ministeriales como así también algunas ONGs o lugares o tanques de pensamiento asociadas al gobierno o que incluso colocan figuras en el gobierno, han mencionado como la imposibilidad que ciertos contextos le ponen a la tarea educativa, ¿no? Como si las características de ciertos contextos o las restricciones económicas supusieran una imposibilidad tajante de las posibilidades de educar, como si
la restricción material se tradujera en una imposibilidad pedagógica y en la necesidad de preparar específicamente o capacitar específicamente para trabajar con esos contextos, ¿no? Lo que demuestran varias de estas experiencias y otras de otras investigaciones es justamente que ese vínculo escuela-contexto es mucho más complejo y que sin dejar de reivindicar no solo otras condiciones laborales para los docentes y otros recursos y otras coordenadas institucionales y la reversión de contextos que tienen que ver con la desigualdad, muchas veces las escuelas pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y hacen muchas más cosas que esos estudios que parece que a través de una cuenta matemática sacan la conclusión de que entonces en las escuelas que están en lugares de pobreza no pasa nada. Bueno, en esas escuelas pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, poder volver a pensar esos vínculos entre escuela y contexto para poder pensar los modos en que la tarea pedagógica y las posiciones docentes allí se desarrollan. Y otra cuestión también, digamos, muy impulsada por algunas publicaciones e incluso por algunas intervenciones de funcionarios actuales, tiene que ver con esta idea de que la docencia es una tarea individual, aislada, espontánea, en donde no se construye saber, y que está muy desgajada de la posibilidad de trabajar con los pares, ¿no? También las experiencias, algunas de las experiencias a las que estoy haciendo alusión, también ponen en cuestión esta premisa o este prejuicio, ¿no? En la idea de que como la docencia pareciera que es una actividad que se desarrolla dentro de un aula y a veces no hay condiciones porque no hay horas institucionales, no hay espacios y entonces, bueno, los docentes construyen espontáneamente lo que pueden y nadie comparte nada con nadie, ¿no? Y uno encuentra en las escuelas diferentes estrategias muchas veces para poder sortear este aislamiento. No solo las redefiniciones del formato a las que yo brevemente hacía alusión antes, sino también otras, como por ejemplo poder pensar a los recreos muchas veces como improvisadas salas de maestros a cielo abierto, donde muchas veces los docentes encuentran la oportunidad para poder intercambiar allí respecto de cómo están trabajando con sus alumnos, respecto de qué están pensando en relación al proyecto institucional, cómo lo llevan adelante, alguna cuestión que después retoman en alguna reunión, en alguna jornada institucional, que interrumpe por lo menos, ¿no? Pone un corte en esa idea de los docentes no construyen saber y si lo construyen lo hacen aisladamente y no logran compartirlo con sus pares, ¿no? O esta otra también muy instalada mediáticamente que tiene que ver con que las condiciones de intensificación y precariedad laboral son una imposibilidad irreversible para poder producir una acción pedagógica que pueda abrir otros horizontes, ¿no? Muchas veces uno encuentra condiciones de precariedad y de intensificación laboral y encuentra que pasan muchas cosas, ¿no? en esas condiciones. Y eso no implica abandonar la reivindicación por la mejora de las condiciones laborales, mucho más en este contexto, pero también implica una mirada atenta a poder dar cuenta de estas condiciones, ¿no? Y aquí hay también otra cuestión para problematizar y de la que la investigación también da cuenta y que Amalia también mencionaba en su exposición, que tiene que ver con la preparación de los docentes, ¿no? Y muchas veces con la impugnación a la formación de los docentes, que muchas veces uno encuentra también inscripta en los propios discursos muchas veces de los compañeros docentes, ¿no? Esta idea de nadie me preparó para esto, yo no tengo respuestas para poder trabajar con esta cuestión, ¿no? O la formación no me dio la totalidad, la formación inicial no me dio la totalidad de las herramientas para poder enfrentar todos los desafíos. Y sin embargo uno encuentra también que con dificultades, con matices, con cuestiones para seguir trabajando, muchas veces no es tan así que no hay ninguna herramienta para poder construir alternativas o iniciativas frente a la desigualdad, que muchas veces con ensayos, con
con intercambios colectivos, muchas veces con el seguimiento de una línea de trabajo que luego se deja de lado y sigue por otro lado. Bueno, también ahí hay algo del orden de que los docentes pueden, ¿no? Yo recuerdo en una de las escuelas que había tenido muchas dificultades para plantear coordenadas institucionales de trabajo, me habían invitado a una muestra que hicieron a la comunidad, bueno, yo había ido y una de las docentes me dijo en ese día, mientras yo recorría la muestra, pensar que estos eran los pibes que no podían años atrás, ¿no? Y uno podría pensar lo mismo respecto de los docentes, ¿no? Esas docentes que tenían ese grupo de alumnos años atrás no habían encontrado esas mismas respuestas que luego haciendo algunas modificaciones o pensando el proyecto de otro modo, revisando su trabajo de otra manera, habían encontrado maneras, por supuesto, para seguir pensando, para seguir andando, para seguir en curso, pero por lo menos ahí pondría un signo de pregunta respecto de nadie nos preparó para nada o no tenemos, resulta que no tenemos herramientas para intervenir, ¿no? Entonces a mí me parece que poder visibilizar estas experiencias permite interrumpir ciertos discursos que tienen que ver con el orden de la imposibilidad y que nuevamente, como decía antes, congelan a los trabajadores y trabajadoras docentes a ese lugar de déficit o de impotencia en el que aparentemente no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Y esta cuestión de lo colectivo también está presente no solo en las estrategias que los docentes se dan para muchas veces intercambiar o pensar el trabajo en conjunto, pese a las dificultades institucionales y a las características de su trabajo, sino muchas veces en cómo esas estrategias tratan de ser estrategias que intentan tornar colectiva una respuesta que dada de manera individual no sería viable con las problemáticas o con los proyectos que se proponen o con las alternativas o iniciativas institucionales que se dan, ¿no? Entonces esa especie de colectivización o de tornar colectivos ciertos procesos pedagógicos justamente viene a traer algo del orden de lo colectivo allí donde la respuesta individual no sería viable, ¿no? Yo siempre cito algo que me dijeron en otra de las escuelas, al cierre de un recreo, me acuerdo, a media mañana, terminaba el recreo, que yo siempre acompañaba porque me interesaba mucho ver qué sucedía allí, y una docente me dice, ¿sabes lo que pasa? Acá en esta escuela los pibes son de todas. Acá no hay que alumnos de un grado, que alumnos de otro, que alumnos de aquella, que alumnos de... Acá los pibes son de todas, ¿no? Y en ese los pibes son de todas, también, que me parece que es un buen condensador de algunos de los sentidos que estoy intentando presentar, me parece que hay algo que traduce ciertos modos de poder establecer vínculos con las nuevas generaciones, de poder construir formas de autoridad, de poder construir modos de responsabilidad adulta, de poder construir también modos de sostener o desarrollar experiencias en territorios de desigualdad, que es muy importante poder visibilizar, en particular en épocas en donde parece circular, circula explícitamente un discurso en donde pareciera que en las escuelas solo se cae y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay algo de estas experiencias que también hablan de la política, ¿no? Si pensamos esta relación Estado-política y escuela pública, la escuela pública también es el lugar de la política, y no solo el lugar donde baja la política o donde cae de arriba abajo la política, en estas metáforas geográficas que a veces le dejan poco margen a la escuela pública para poder mostrar todo lo que pasa, además, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con lo que baja o no baja, para poder mostrar justamente lo que la multiplicidad y la cantidad de experiencias que con sus matices y con sus elementos muchas veces paradójicos, a veces de tinte autoritario, normalizador, históricamente arrastrados, pero también con estos intentos de poder abrir otros horizontes, suceden en las escuelas. A mí me parece que ahí hay un punto fundamental a rescatar y a visibilizar
en particular en un tiempo de un condensado imperialismo epistemológico, ¿no? Donde otros conocen y hablan a los docentes, ¿no? Donde otros hablan en nombre de los docentes, los vacían, señalan su déficit, intentan decir lo que los docentes son, por lo general lo que los docentes no son, todo aquello que le falta, y ahí hay que poder, ahí hay una disputa que hay que poder dar para poder desarmar ese movimiento colonial que trata justamente de vaciar o de producir como ausente o como si no existieran las experiencias pedagógicas en las escuelas públicas. En todo caso, me parece que hay una tarea y creo que es una tarea colectiva a ser asumida desde diferentes lugares, ¿no? Movimientos sociales, sindicatos, universidades, pedagogos, docentes, otras organizaciones sociales, que tiene que ver con disputar los discursos que circulan y poder poner otros discursos también a disposición que visibilicen y que muestren en particular en la actualidad con sus matices, no desde una posición laudatoria y que aplauda todo lo que sucede solo porque pasa en las escuelas, mostrando la complejidad, pero también mostrando la potencia de lo que acontece en las escuelas públicas y mostrando también la responsabilidad que el Estado tiene que tener para con eso, para con la formación y el trabajo docente, como manera de dar cuenta de los modos en que los docentes continúan disputando las formas de la desigualdad, ¿no? En disputas que muchas veces no tienen la misma periodización, que la periodización de los gobiernos de turno, ¿no? Muchas veces esas construcciones no varían los 10 de diciembre de cada 4 años, digamos, ¿no? Sino que tienen otras temporalidades, tienen otras tradiciones, tienen otras herencias, tienen otros legados y son, digamos, tienen otro tipo de construcción que no varían automáticamente con el cambio de un gobierno. Bueno, ahí hay una tarea de visibilización que parece hacerse muy necesaria, ¿no? Sobre todo en un tiempo de represión y de persecución a compañeros y compañeras docentes, en un tiempo incluso de impulso a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, en un tiempo de anulación de derechos sociales, en un tiempo de ampliación de la desigualdad, en un tiempo de mercantilización de la experiencia social. Los compañeros y compañeras docentes nos enseñan en el conflicto actual que donde está la escuela está la patria, ¿no? Y donde está la escuela está la patria, y dentro de la escuela están los docentes, ¿no? Que son los imprescindibles para poder construir esa patria. Entonces, visibilizar esas experiencias de alguna manera permite poder ampliar esa disputa por volver a retomar, digamos, ese horizonte de democratización, de justicia y de igualdad que muchas de esas experiencias portan. Muchas gracias. Yo había pensado, como tomaron los compañeros el tema de la formación docente y de las prácticas pedagógicas y la mesa tiene que ver también con la política educativa, era en hacer una suerte de integración a partir de explicitar algunas cosas que son epistemológicas y son políticas y que son un punto de partida importante. Voy a decir algunas cosas políticamente incorrectas, ¿no? No ahora mismo voy a citar 3 intervenciones que ustedes tendrían que poder adivinar de quiénes son. Son textuales. Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación. Y tratando de pensar en el futuro, esta es una nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Es una frase. Otra frase. No tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo, no sirve más. Está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos, todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para ser empleados en empresas que tenían que repetir la tarea todo el día, que usaban el músculo y no el cerebro, y nunca lo cambiamos. Tercera frase,
Queremos que la educación argentina sea de las mejores del mundo. Si tenemos la mejor educación, tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino. Estoy agradecido de estar parado acá ante ustedes. Me paro como gerente de recursos humanos, no como ministro de Educación. Bueno, ya lo dije, al final estaba claro quién es, pero en verdad él también está hablando de nosotros. De nosotros, de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo que no somos, de cosas que recién mencionó muy claramente Alejandro, y por lo tanto mi intervención tiene también un sentido movilizador. No solamente para reflexionar algunas ideas, sino para empezar a contestar la pregunta centenaria, el qué hacer frente a un proyecto político, educativo y pedagógico que viene desplegándose con fuerza en todo el mundo y también, por supuesto, en nuestro país, ¿no? Entonces recuperaba, ahora para empezar, entonces yo digo, tampoco, no hablo desde un lugar neutral y también digo, bueno, cuando uno abre el diario a la mañana, meto ahora el comentario políticamente incorrecto. Y bueno, y lo digo esto con todo respeto, por supuesto, porque estamos entre colegas que transitamos, disputamos y no estamos de acuerdo ni sobre la educación muchas veces ni sobre la política. Digo porque Macri sacó el 51%. Y creo que una parte importante del colectivo docente votó a Macri, ¿no? Bastante importante, y que seguramente muchas de las ideas del neoliberalismo silvestre que circulan por los medios de comunicación las expresan muchos de los colegas y compañeros que están en las escuelas, en las instituciones de formación docente, y como mi posición no es neutral en ese sentido, voy a hablar desde un lugar, ¿no?, francamente antineoliberal y reconociendo la diversidad de perspectivas que conviven en la escuela, que conviven en el territorio y demás. Y esta mirada que yo propongo, además de tener un posicionamiento político claro, también tiene una perspectiva epistemológica, ¿no?, en el sentido de decir, yo aspiro a mirar la realidad en términos de una totalidad compleja y no mirar solo lo educativo, de una totalidad compleja y en desarrollo, que como bien se dijo acá, no es, sino que está haciendo todo el tiempo, y así como antes fue de una manera, después va a ser de otra, de una totalidad que tiene conflictos y actores, y que nosotros somos parte de ese conflicto aunque no nos guste, ¿no? Entonces, como bueno, acá hay investigadores, docentes y demás, y hay un movimiento pedagógico latinoamericano que se fundó hace 6 años, me parecía importante como traer estas fraternales provocaciones para pensar un poco el tema de la política educativa hoy en Argentina y en el mundo, ¿no? Y recuperé, para armar el guión de la intervención, una solicitada que sacó Esteban Bullrich cuando fue ministro de Educación en Ciudad de Buenos Aires, porque vieron que el estilo dialoguista del gobierno nacional se precedió en la ciudad, ¿no? Entonces siempre, frente a un conflicto, lo primero que hacen es convocar al diálogo, pero parece que hubo unos problemas de infraestructura, y se caían algunos techos y había algunos cables pelados en las escuelas, y frente a la falta de respuesta de los reclamos de las comunidades educativas, se cursaba una nota administrativa, una quinta nota administrativa, se hacía una movilización, se tomaba una escuela, Bullrich y antes Narodowski hacían listas negras de lo que tomaban la escuela, y el juez ordenaba sentarse a hablar para resolver los problemas, ¿no? Entonces, en el 2011, en el marco de un conflicto por el tema de la infraestructura, circula un rumor de que va a haber una oleada de tomas de escuela en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces el ministro saca una solicitada que dice: estamos mejorando la educación, adaptándola al futuro, y el cambio no es caprichoso, arbitrario ni forzado, es necesario. El mundo cambia a diario y de manera tan intensa que es necesario acompañarlo con una revolución educativa. El mensaje que está planteando con mucha claridad Esteban Bullrich es que el mundo es de una manera y que la función de la educación es preparar personas que puedan sobrevivir con éxito en ese mundo, ¿no? Alguien contaba una anécdota así interesante del modelo pedagógico que supone, contaba así: 2 muchachos van a un lago a pescar, se meten en el agua y cuando salen ven que hay un oso en actitud amenazante. Bueno, se ve que el oso tiene hambre y ambos se dan cuenta que uno de los dos va a ser comido por el oso. Uno se sale corriendo descalzo y el otro se sienta a ponerse las zapatillas, y el que se va corriendo le dice: ¿vos te pensás que por ponerte las zapatillas le vas a ganar al oso? Y este le contesta: es que no le quiero ganar al oso, te quiero ganar a vos.
y termina con el corolario: la función de las zapatillas es de la educación es proveer zapatillas, para que al oso se lo coma otro, agrego el final, ¿no? Esta propuesta ético-política y pedagógica está inscripta en el ADN del sistema educativo capitalista, por supuesto, pero mucho más profundizada en el contexto neoliberal. Y entonces, para discutir la revolución educativa que quiere Bullrich, para formar personas para el mundo actual, me parecía importante, aunque sea muy brevemente, decir un par de cosas. La primera, alguna referencia al mundo actual, de la que no hablamos, porque hablamos como de educación. No, yo me quedaba pensando quién prepara a los líderes del mundo actual, ¿no? En el mundo actual, salieron hace poco unas estadísticas, las 8 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, lo cual hace un orden absolutamente intolerable, ¿no? En el mundo actual, el modelo, el régimen de acumulación de riqueza se funda en la especulación financiera. Por cada dólar productivo hay 20 dólares en el casino financiero. En el mundo actual, el modelo predominante de desarrollo es predador de la naturaleza, ¿no? En el mundo actual, cuando el gendarme del mundo, que es Estados Unidos, tiene necesidad de consolidar su hegemonía y de conseguir recursos naturales a bajo precio, invade países en nombre del terrorismo, del narcotráfico, etcétera. Y también en el mundo actual hay un proceso y un pasaje de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y emergen alternativas, bloques de países que le están diciendo a Estados Unidos: ustedes no gobiernan solos en el mundo, ¿no? Y hablo concretamente de China, de Rusia, de los BRICS, bueno, nociones de geopolítica que me parece importante discutir, porque además de la discusión sobre la unipolaridad y multipolaridad, hay también discusiones sobre los desarrollos civilizatorios o las posibles civilizaciones de la humanidad en un mundo que tal como está es inviable, ¿no? No digo, en 50 años me parece que o cambian mucho las cosas o no va a existir la especie humana, por lo menos. Dentro de esas alternativas civilizatorias ocurrió, y por eso me parecía importante también traerlo, la experiencia de América Latina en los últimos 15 años, ¿no? Y dar un enfoque que me parece que lo amerita, porque es un proyecto que lleva más de 500. No tenemos mucho tiempo para hacer historia de la emancipación nuestroamericana. Yo lo recomiendo siempre, porque en un momento de retroceso como el actual, conocer la historia de la primera independencia nos da aire y nos permite saber que los procesos nunca son lineales y que tienen avances y retrocesos, ¿no? Estoy muy tentado a Bolívar le decían el hombre de las dificultades, porque era derrotado, se volvía a levantar, era derrotado, se volvía a levantar, hasta que finalmente militarmente triunfó. Y cuando triunfó, convocó a la construcción de la Gran Confederación de la América del Sur, y fue traicionado por muchos de los líderes de la independencia, y al morir dijo: he arado en el mar. Así que hago breve esa descripción, que ameritaría mucho más tiempo, más otras cuestiones de época, pero lo cierto es que en 1998, ahora también voy a decir cosas políticamente incorrectas que a lo mejor no tienen buena prensa, el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela abrió un nuevo escenario en la región. Sobre todo esto que voy a decir, seguro hay acuerdos y desacuerdos, pero no hay debate después. Así que podemos armar en un momento unas jornadas de discusión sobre geopolítica y educación, que me parece como muy importante, ¿no? Lo que ocurrió a partir del 98 es la recuperación del proyecto de Patria Grande, y durante estos años se desarrolló un proceso de integración regional inédito desde la independencia. La independencia en sí fue un movimiento emancipador muy impresionante, porque implicó una rebelión desde México hasta Tierra del Fuego triunfante contra un imperio después de 300 años de colonialismo. Y en ese contexto de la unidad latinoamericana surgen, dentro de ese proceso de unidad, donde se crearon instituciones como el UNASUR, como la CELAC, como el ALBA, se desarrollaron distintos proyectos políticos en el proceso de la unidad latinoamericana. Y digo esto porque lo quiero ligar a la educación, aunque sea muy rápidamente. Hubo proyectos que continuaron con políticas neoliberales, como en el caso de Colombia, México, Chile.
hubo países que se plantearon el socialismo del siglo XXI y una propuesta muy, muy profunda del buen vivir, como en el caso de Bolivia, que están debatiendo qué modelo de desarrollo merece la humanidad, y países que sin proponerse la transformación socialista del orden, avanzaron en políticas de ampliación de derechos. Para cada una de estas políticas nacionales hubo, por supuesto, políticas educativas también diferenciadas. Entonces, del neoliberalismo se dijo ya bastante, solamente quiero repasar algunas novedades que tiene la política educativa de Macri-Bullrich, porque hoy a la mañana Flavia contraponía dos derechos, o dos modelos de trabajo docente o de pensar la educación, uno, un modelo de educación por resultados y el otro, la educación como derecho, ¿no? Y en la exposición de fundamentos del proyecto de ley de maestro, la última oración dice: la educación es un derecho humano fundamental, es la garantía del futuro. O sea que hay una innovación interesante, y es que el neoliberal conservadurismo, neocolonialismo que expresa Bullrich y Macri, usan nuestras categorías y lenguajes para impulsar sus políticas educativas. Como dije, esta frase hay otras más, que son muy notables en el marco de lo que implica el proyecto político educativo de Bullrich. Algo también dijo Loli, pero sí quiero decir, como para recorrer un par de cosas de lo que es las políticas neoliberales en Argentina, ¿no? Esta luz es mortal y me está haciendo transpirar bastante la luz, pero me siento como en una comisaría diciendo: diga su nombre. Bullrich hace un primer acto público, no sé si recuerdan, en febrero del 2016, en Purmamarca, donde sacó la declaración de Purmamarca de todos los ministros y ministras de educación de las provincias. Y en el primer párrafo de ese texto dice: el Consejo Federal de Educación afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años. O sea que ahí reconoce dos cosas: que se hicieron algunas cosas valiosas y que la política educativa va a reconocer estos logros, estas conquistas del periodo 2003-2015 en Argentina. A continuación, en octubre, noviembre y diciembre, dice los párrafos que acabo de decir, negando entonces lo que se había construido hasta entonces, y desarrolla en el curso del año una serie de medidas que quiero enumerar muy rápidamente desde la política, repitiendo lo que dijo Amalia, pero encuadrándolo en este análisis general de esa política. Se producen una cantidad de despidos en los equipos centrales del Ministerio de Educación, pero también con un modelo novedoso, porque no es que se borran del organigrama, por ejemplo, la Dirección de Política Socioeducativa, sino que se la vacía y sigue funcionando como un raviol formal, mientras se le dice a las provincias: si usted tiene plata, privilegie qué plan o qué programa va a financiar. Si es orquestas juveniles, si es el plan FINES, si es Conectar Igualdad, y se desarticuló un conjunto de programas a nivel central. La no realización de la paritaria también implica una medida que viola dos leyes vigentes, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, y que implica un mecanismo, por cierto, bastante poco dialoguista alrededor de cómo se construye una política pública. Y eso generó, como todos sabemos, una serie de resistencias y de luchas que se prolongan a lo largo del gobierno. De esto digo nada más que eso que dije, de la política educativa de aquellos países que, como los nuestros, no se plantearon transformar radicalmente la sociedad. No agrego más porque por lo que se dijo hasta ahora, en estos años hubo una ampliación del financiamiento educativo, hubo una serie de leyes que promovieron la ampliación de derechos, hubo una serie de recursos que se plantearon para crear escuelas, para dotar de libros, para dotar de computadoras, etcétera, etcétera, que generó una base material interesante para discutir la educación pública. Sí quería mencionar algunos otros ensayos
Nosotros trabajamos como movimiento cooperativo y en la parte de educación con Venezuela, que está atravesando un momento muy difícil, y se conoce bastante poco acerca de la política educativa venezolana a partir del triunfo de Hugo Chávez. Entonces me gustaría por lo menos plantear algunos puntos para que se sepa. Hay algunos libros escritos que los podemos circular, pero básicamente Venezuela es un país que en América Latina, los venezolanos no tienen problema de autoestima, ¿no? También para los que no lo conocen, porque ellos tienen el primer educador popular, que es Simón Rodríguez, el primer libertador, que es Simón Bolívar, la primera revolución socialista del siglo XXI, el primer líder. Incluso algunos dicen en broma que Marx fue concebido en un viaje de placer de sus padres a la isla Margarita y que en verdad sería venezolano, ¿no? Pero básicamente en Venezuela en el 98, y producto de un largo proceso histórico que no tenemos tiempo para contar, hubo un proceso insurreccional que luego se expresó políticamente en la elección de Hugo Chávez. Y lo primero que hace Hugo Chávez al llegar al gobierno es plantear la necesidad de una reforma constitucional, pero también convoca una constituyente educativa. Y durante 2 años hay un debate a lo largo de todo el país, en todas las escuelas, acerca de qué escuela querían y qué escuela tenían en Venezuela para transformarla como se transforma el conjunto de la sociedad. Tiro como algunos puntos. Ahí hoy se plantearon como 2 modelos, que es la escuela, la educación neoliberal y la educación como derecho, y yo agrego un eje complejizador, que es la idea de educación como práctica emancipadora, como proyecto emancipador. Uno podría decir que la escuela sarmientina fue una escuela igualitaria, democrática, que pretendió que todos los chicos estén en la escuela, aprendiendo de un modelo cultural, sometiéndose a unas reglas de funcionamiento, sometiéndose a un modelo jerárquico, etcétera, etcétera, y que una pedagogía emancipatoria incluye elementos de esta idea de educación como derecho, pero los rebasa y propone otros. Y eso es lo que se preguntan en Venezuela. La pregunta es si queremos construir una sociedad no capitalista, una sociedad socialista, ¿cuál debe ser la educación que se enseñe en las escuelas? Y eso generó una disputa bastante interesante porque en Venezuela también hay un mapa raro, porque en Venezuela los militares son revolucionarios y los maestros conservadores. Entonces había grandes resistencias de núcleos de docentes a asumir algunos cambios que se propusieron desde afuera y desde adentro de las escuelas. Digo algunos ejemplos: se puso mucha plata en educación, se crearon un montón de edificios escolares, se amplió la planta docente y se empezó a discutir, bueno, ¿cómo vamos a formar al sujeto bolivariano? ¿No? ¿Cómo tiene que ser la educación? Y emergieron una serie de propuestas de iniciativa, porque también, como dijo Alejandro, ninguna educación nace de un manual, sino que se va creando y construyendo en el caminar. Y entonces se buscó una escuela que vinculara la teoría y la práctica, que superara la fragmentación del conocimiento, que vinculara la escuela con la comunidad, que promoviera el trabajo colectivo de los docentes, que el acto de evaluación se vinculara al acto pedagógico, no como un instrumento punitivo, sino de evaluación de los aprendizajes. Entonces se empezaron a desarrollar programas. Uno de los programas, por ejemplo, se llamaba Espacios Permanentes de Desarrollo Cultural Curricular Endógeno, que para resumir es EPDCUE. Y básicamente lo que planteaba el programa era que había elementos de la cultura de la comunidad que había que enseñar en la escuela, porque los chicos y los docentes que estaban en la escuela eran portadores de diversas culturas y que esas culturas debían formar parte del currículum. Entonces, en ese contexto se llamó a artistas populares y con los docentes de música, de dibujo, etcétera, comenzaron a idear un modo de abordaje de aquellas culturas históricamente negadas en la escuela. De esa propuesta surgió la idea de hacer talleres de gastronomía, talleres de deportes, talleres de música, talleres de siembra, talleres de muy diversas cosas, y los docentes eran parte de esos talleres, los alumnos se anotaban en el que querían, y en la materia regular tomaban lo que se había practicado en los EPDCUE. A esos espacios los niños de la escuela le decían el día feliz, lo cual generó todo un debate interesante en la comunidad educativa, porque si ese día era feliz, tal vez los otros días no eran felices. Y entonces empezaron a repensar sus prácticas. Otras tienen que ver con
la agricultura ecológica en todas las escuelas rurales y urbanas y la vinculación de esto con el currículum formal. Y en ese marco se desarrollaron también las misiones educativas. Dado que el sistema educativo formal no daba respuesta a la educación popular históricamente, se empezaron a generar instancias de formación paralelas donde se ensayaron distintos métodos pedagógicos. Quiero decir entonces, para ir cerrando, además, para no irme con el tiempo, que conviven en el mundo actual y también en Argentina diversas tradiciones y proyectos político-educativos y pedagógicos. Y que ahí, bueno, surge un poco como la pregunta de qué hacer, cómo enriquecer el movimiento pedagógico latinoamericano, que no se planteó como un acto formal en Bogotá, sino que se plantea como una construcción política y pedagógica, ¿no? Y a mí me parece que hay ahí como dos claves importantes, dos importantes tareas que tiene este movimiento pedagógico y que debe incluir por supuesto a los sindicatos, a las comunidades educativas, a los movimientos sociales. El primero es la recuperación del acervo histórico de nuestros pedagogos, ¿no? Porque en verdad la historia, la educación no empieza cuando uno llega al aula, sino que hay un largo recorrido de experiencias, de ensayos. Yo acá tengo un libro que es producto de 2 años de trabajo con muchos compañeros, bueno, digamos 5 o 6 de tradiciones muy diferentes. Fue una experiencia muy intensa porque había compañeros del peronismo, de la izquierda, autonomistas, bueno, así. Durante 2 años leímos a Simón Rodríguez para pensarlo desde hoy, porque un elemento de la lectura de los antiguos pedagogos es que Simón Rodríguez no trabajó para mi clase de política educativa, pero me da algunas pistas para poder pensar mi práctica pedagógica y hacer en ese sentido una lectura reverente. Y recuperaba, Simón Rodríguez, no sé cuánto conocen de la historia, pero era un niño expósito. O sea, fue un niño abandonado y es un caso interesante porque es un niño abandonado que se pregunta por la identidad de nuestra América, ¿no? Y muy joven, a los 22 años, era maestro en la Escuela Principal de Caracas y él elabora un informe para la auditoría, de su trabajo, y dice, y propone: el último día de todos los meses deberán los maestros, presidiendo al director, juntarse en la escuela principal a tratar sobre lo que cada uno haya observado, así en el método como en la economía de las escuelas, y según lo que resulte quedará de acuerdo para lo que deben practicar el mes siguiente. Es decir, propone una reunión regular de los colectivos de trabajo para evaluar lo que hicieron en sus prácticas y para planificar hasta el mes próximo. A este efecto será un libro foliado y rubricado por el director y en él se escribirán las consultas y providencias que se dieran, autorizándose con las firmas de todos. Es decir, que lo que discuten lo escriben y los que lo escriben se firman. Finalmente dice, esa reunión debe ser obligatoria y solo se puede faltar si está enfermo, si uno está fuera de la ciudad. Si está enfermo, el secretario de acta se lo lleva a la casa y se lo lee. Si está fuera de la ciudad, cuando vuelva, se le informa al docente ausente lo que se resolvió. Y yo me quedé pensando que si la segunda gran tarea, si una es recuperar a los pedagogos que nos iluminaron el camino, es algo que dijeron tanto Amalia como Alejandro, que tiene que ver con producir teorías sobre nuestra práctica, conceptualizar nuestra práctica. Nosotros los que trabajamos en la universidad cometemos un acto permanente de extracción de plusvalía del conocimiento generado en las escuelas y en las aulas. Y con la teoría que ustedes, los docentes, producen en la escuela, escribimos libros y viajamos a los congresos. Entonces, sí, más allá de que eso lo vamos a seguir haciendo, es muy importante que los docentes y las docentes recuperen un papel protagónico en la producción de teoría para contestarle a Bullrich, cuando dice que calidad educativa es resultados operativos de evaluación estandarizados, que es mucha otra cosa y que tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente. Bueno, en ese marco entonces estamos llamados y llamadas a refundar también la escuela pública en un momento de crisis orgánica del orden capitalista, de la educación tradicional y también de la escuela neoliberal. Eso no va a depender de ningún experto, va a depender de los colectivos docentes y de nuestras instituciones. Así que cierro sin frase ninguna para que vayan a trabajar al taller y también deseo mucho éxito y que este espacio contribuya en ese debate de ideas por una pedagogía emancipadora en nuestra América. Gracias.